Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Como siempre hasta ahora, bienvenidos a Vía Pública en Canal 24 Horas, en un día muy político. Sigue el desarrollo del caso de las licencias médicas con nuevas renuncias que vamos a estar, por supuesto, analizando dentro de este programa. Pero también temprano en la mañana, a las 8:03, el gobierno de Chile entregó un comunicado donde dice que se ha decidido retirar a los agregados militares de nuestro país en Israel. Esto a raíz de la crisis humanitaria que se vive en la Franja de Gaza, producto además de la ofensiva llevada a cabo en el enclave palestino por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. La Cancillería informó del retiro del agregado militar, además del de defensa y el agregado aéreo, quienes se encontraban desempeñando funciones en la Embajada de Chile en Tel Aviv. Junto con calificar de desproporcionada e indiscriminada la operación militar en Gaza, el gobierno de Chile demandó el cese de los ataques de Israel y que se permita el ingreso de ayuda humanitaria. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, pidió no especular además sobre una eventual ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, algo que se ha especulado durante toda esta jornada y que podría ser un anuncio de la cuenta pública. El gobierno no lo ha confirmado absolutamente para nada, pero es uno de los temas que están dando vuelta en el ambiente. Responde también a el rechazo de nuestro país y de nuestro gobierno a la masacre que se está cometiendo en Gaza. Creemos que efectivamente estamos frente a una situación humanitaria muy grave. No ha otorgado las facilidades urgentes de asistencia humanitaria que la comunidad internacional y sobre todo también la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados quiere proporcionar a la población civil en Gaza. Bueno, queremos profundizar en este tema, en esta decisión que ha tomado el presidente Gabriel Boric de retirar los agregados militares. ¿Cuál es el impacto que tiene para la defensa de nuestro país, para las Fuerzas Armadas, además obviamente de la clave política que entregaba ahí el canciller? Nos acompaña hasta ahora aquí en el estudio Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Atenalab. Juan Pablo, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, Nahor, por la invitación. Bueno, la primera lectura que se puede hacer, ¿cómo tomamos esta decisión del gobierno? ¿Qué tan significativa es para el país, para el área de defensa? Bueno, esta decisión parte en un contexto donde el presidente ha venido expresando su malestar por la situación que está ocurriendo en Palestina y hacia Israel. Acuérdate, estuvo el tema de las credenciales del embajador, que está listo para entregarlas, no se las recibieron el embajador de Israel. Después, ¿cierto?, ha habido distintos mensajes a través de redes sociales del presidente, llamado a consulta del embajador, y ahora viene el retiro de los agregados como otra muestra más del descontento del presidente que conduce la política exterior del país. Ahora, hay una expresión, el canciller también lo aclara, se está en contra de lo que está ocurriendo, la tragedia humanitaria que está ocurriendo en Gaza es innegable, pero aquí también hay que tener un cálculo fino sobre en qué puede repercutir esta decisión, y ahí tú mencionas el campo de la defensa. Hay parte de nuestras Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, tienen sistemas de defensa, sistemas de armas y de comando y control que son de origen israelí, y esos sistemas, si bien están comprados a proveedores, requieren mantención y actualización, y eso es lo que se podría haber comprometido. Vi que en el comunicado, y se ha dicho que en el día esto obedece a contrato particular con empresas particulares de Israel, pero efectivamente tiene que haber una relación militar estratégica previa para que el gobierno de Israel autorice a esa empresa a vender material a terceros países. Entonces, con este tipo de actitudes se puede poner en riesgo la provisión de estos servicios de mantención, por ejemplo, de los equipos militares que ya tenemos. Juan Pablo, y para entender bien el tema de cuán dependiente es Chile del armamento israelí, ¿qué es lo que tiene hoy día Chile? Tú decías, bueno, hay sistemas del ejército, sistemas satelitales que nos han servido mucho para las emergencias. ¿Qué más tiene Chile que dice Made in Israel? Bueno, en el tema del ejército está el sistema de mando y control, que es el sistema Torch, que lo tienen varios países, Australia creo entre ellos también lo tienen. Que fue fundamental para el terremoto del 2010 además. Exactamente, porque es un sistema de comunicación y coordinación táctica. En el fondo, si pasa una emergencia y tú tienes que movilizar la fuerza y levantar un panorama situacional, y tienes las otras redes civiles, ¿cierto?, de alguna manera afectadas, tú con esto te puedes comunicar, desplegarte y coordinarte. Entonces, es fundamental tener estos sistemas operativos funcionando.
También el ejército tiene, por ejemplo, el misil antiblindado Spike y también el fusil estándar del ejército hoy día, un fusil Galil, del cual se tiene licencia. Entonces, el ejército diría que lo que tiene más. La FACH tuvo el programa satelital que se estaba lanzando y montando, está contratado con una empresa israelí, al final tuvo ciertos problemas y no se perdió dinero en eso porque estaba bien diseñado el contrato, se perdió quizás tiempo, pero históricamente la FACH, la actualización de los Mirage, el Khan, ¿te acuerdas? Sí. El avión de alerta temprana Cóndor, era tecnología israelí que se proveía, y en el caso de la Armada, hoy día la verdad que algunas de las misileras tienen los cascos israelí, pero estas misileras están reformadas totalmente. Carabineros también tiene algo, ¿no? Entiendo que sí, Carabinero también tiene algunos equipos y hay algunos equipos que la PDI también, más bien software para el tema de escuchas o de monitoreo de comunicaciones que se ha contratado a Israel. Y cuando un país compra armamento, en este caso Israel, Chile también tiene de proveedor a Europa, tiene a Estados Unidos, pero concentrémonos en Israel, que es lo que nos compete en el día de hoy. ¿Por qué hay que mantener la relación con ese país, en el fondo, que es el fabricante? ¿Cada cuánto hay que hacerle mantención a todo esto? ¿Al sistema Torch, a los fusiles Galil, a todo lo que tú nos mencionabas? Bueno, eso es relativo porque depende del uso, ¿cierto? Un uso más intensivo requiere más mantenimiento. Entonces, pero cuando uno se compra un sistema de armas y sofisticado, está comprando no solo el software o el hardware, no solo los fierros y los programas que permiten operarlo, está comprando también una relación de largo plazo. Y porque el equipo militar, a diferencia del equipo civil, está hecho para durar décadas. Por eso nuestros aviones tienen 20 años, 40 años, los buques, los tanques, 30 años. Entonces, por eso son contratos de largo plazo y por eso es necesario mantener una relación estable con los países que permiten a sus empresas proveer esta tecnología a terceros y venderla. Ya, pero ¿se puede mantener la relación con la empresa, más no con el país, como va a ocurrir a partir de esta decisión? Bueno, es un poco la tensión que vamos a ver ahora, ¿cierto? Porque Israel perfectamente puede decidir también tomar contramedidas o acciones de represalia por lo que considera ya una situación recurrente que tiene varios antecedentes. O sea, esto de retirar los agregados es una de las cosas que ocurre. Israel ya había retirado su agregado y lo removió y lo puso en Argentina. Entonces ya no estaba en Chile. Entonces vamos a ver cuál es el costo que tiene esta decisión en el curso de los días. Ya. Pero Juan Pablo, el hecho de que ya no esté la relación con los países, ¿da la posibilidad, por ejemplo, que Israel apriete un botón y deje inoperativo el sistema Torch, que es el que nos sirve para las emergencias, que nos sirvió, decía yo, en el terremoto del 27F, en Chañaral también, que cuando se cae esto, los celulares es lo que nos permite comunicarnos? ¿Puede hoy día Israel apretar un botón y borrar el software chileno? No creo que eso pueda pasar, porque en el fondo el sistema tiene que tener una redundancia o algo. No, y está bajo control el chileno, o sea, si fuera totalmente dependiente de Israel, no podríamos manejarlo de forma soberana. Entonces eso no va a ocurrir. Pero lo que sí es que para futuras actualizaciones, ¿cierto? O necesidad de pruebas con otro tipo de equipo, ahí se nos puede complicar. Lo que pasa es que en política exterior uno siempre tiene, y sobre todo cuando estamos en tiempos más complejos, tiene que tener un cálculo muy fino de los potenciales riesgos que tienen las acciones que yo tomo. Porque las acciones que tomo respecto a un conflicto puede repercutir internamente, pero también en mi relación con otros países que son socios de Israel y que pueden leer esto como un gesto inamistoso. ¿Y no puede otro país, de alguna manera, actualizar los software, hacer mantención al armamento que tiene Chile? ¿No puede hacerlo Estados Unidos, no lo puede hacer Europa, China, que estamos tan en buena onda ahora? ¿No llegaría a ser? En general, no llegaría a ser, ¿ya? Porque hay una relación detrás, hay también un modo de hacer las cosas que se va instalando en entrenamiento. El equipo no se pasa, tome, ocúpelo y aprenda, no es un auto, aprenda a manejar, o usted, su computador tiene un tutorial, ¿no? que te enseña a manejar el computador y uno intuitivamente va manejando esto. Esto requiere entrenamiento y capacitación de forma constante. Entonces, efectivamente, y además que la mayoría de los países latinoamericanos, que son buenos compradores de segunda mano, han tenido formas muy ingeniosas de mantener actualizados sus equipos y de hecho extenderlo hasta más allá de la vida útil calculada. En eso nosotros los chilenos también somos bastante ocurrentes y por eso tenemos a buques, aviones, tanques que duran tanto. Entonces, claro, se podrían buscar formas alternativas, pero no es lo óptimo. Juan Pablo, ¿y por qué tenemos tanta dependencia del material israelí? ¿Fueron claves sobre todo en la época de la dictadura, cuando Chile tenía conflictos eventuales con los vecinos, con Perú, con Argentina, con los vientos de guerra del año 78? ¿Fue ahí donde Israel dijo, Chile, amigo, te ofrezco lo que tengo a disposición?
Mira, no tenemos tantas, o sea, también nosotros tenemos muchos sistemas de armas. La Fuerza Aérea, por ejemplo, casi todo lo que vuela es estadounidense. Los Hércules, tenemos también los F-16, los Black Hawks, ¿cierto? Los Bell. Entonces, no es tanta la dependencia. En algunos momentos fue más amplia. Y fue más amplia, ¿por qué? Porque en algún momento en el tiempo que tú mencionas, estuvimos bajo la enmienda Kennedy, por ejemplo, entonces no había venta de armamento. Y por otro lado teníamos crisis vecinales con Perú, con Argentina, que se podían convertir en eventuales guerras. Y eso nos obligó a recurrir a comprar material bélico a que nos quisiera vender. Y en ese sentido Israel atendió la urgencia y dijo, yo vendo. Entonces ahí se genera una relación en una coyuntura muy difícil y por eso Chile y las Fuerzas Armadas la valoran y la han extendido. Además que, a ver, el material israelí ha probado ser de alta calidad, sobre todo, por ejemplo, la interceptación de misiles. Con el domo de hierro. El famoso domo de hierro. Que Alemania, entiendo, lo está comprando ahora. Sí, y varios países están muy interesados y sin duda Taiwán debe estar interesado y las Corea del Sur también ha comprado cosas porque es altamente efectivo. Entonces, no estamos hablando solo de un proveedor más, sino estamos hablando de un proveedor que no es tan masivo como Francia, Reino Unido o Estados Unidos o China, pero sí tiene productos de alta calidad militar y en nichos bastante específicos. Ya, o sea, vende como de buena calidad premium de alguna manera. Exactamente. Entonces, en campos como eso, la defensa antiaérea es uno de los líderes, ¿cierto? Hay temas también de los israelíes, fueron muy innovadores en un momento llevado por las coyunturas de guerras que enfrentaban y fueron de los primeros en ocupar los drones, ¿ya? Como aviones no tripulados de observación y después de ataque, en eso han innovado bastante. Las cargas reactivas que les ponen a los tanques también fueron innovaciones que se le ocurrieron a los israelíes, llevados por la urgencia y por las emergencias que enfrentan a diario. Ya, después de todo lo que nos cuentas, ¿es un error de alguna manera unir la política exterior política versus la política exterior de defensa? Lo que pasa es que... ¿O siempre van de la mano? Incluso deberían ir más de la mano en estos tiempos. Ya. O sea, en estos tiempos, evidentemente, porque ahí donde se unen es a través de los intereses nacionales. Entonces, un interés nacional claramente es mantener la integridad nacional y defender la soberanía. Entonces, ¿ante quién? Ante fuerzas externas. Entonces, de todas maneras, la política exterior y defensa siempre tienen que conversar. Y por eso, en el caso de la decisión que se tomó, la Cancillería dice que hubo una coordinación previa de ambos ministerios para ver estos efectos, coordinación que, por ejemplo, al parecer no hubo cuando vetaron las empresas israelíes de la FIDAE. Entonces, ahora dice que hubo coordinación. Entonces, veremos los efectos que tiene eso, tanto en lo que es la relación de defensa como también en la relación con otros países. Siempre es más fácil quitar que poner. Si Chile a futuro quisiera resarcir esta decisión que tomó el presidente Boric, va a cambiar el gobierno a contar del 11 de marzo, a lo mejor tiene otra directriz para la defensa de nuestro país, ¿es llegar y pescar el teléfono y decir vamos a reponer las agregadurías de defensa en uno u otro país, o no están así viendo la historia que hay entre ambos países? Bueno, dependerá del gobierno que venga la decisión que tome al respecto, pero se pueden reparar y reponer relaciones en la medida que sea parte de un diseño de política exterior y de política de defensa. O sea, lo importante es que el gobierno que llegue ojalá tuviera una estrategia de seguridad nacional, donde en el fondo tenga definido claramente cuáles son sus objetivos y cuáles van a ser los medios y las políticas que hay que tomar como curso de acción para que esos objetivos se cumplan. Y si eso parte por reponer los agregados en Israel y considerar que hay que recuperar esa relación, podría hacerse. Ahora vamos a ver cómo lo lee Israel, vamos a ver en qué situación está el conflicto en ese momento. La verdad es que ha habido un cambio, no solo en Chile, sino en Europa fuertemente, porque las últimas acciones de Israel en la Franja de Gaza cuesta entenderlas porque ya hubo una primera represalia tras la incursión terrorista Hamás del 7 de octubre del 2023, pero esto no se detiene. Hubo autoridades israelíes que dicen Hamás ya tiene 40.000 milicianos o combatientes, que son los 40.000 que habían cuando se empezó la campaña de represalia contra Hamás por la incursión del 7 de octubre. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el factor de éxito? ¿Dónde está la estrategia? Y hoy día está leyendo una columna de Thomas Friedman, conocido periodista del New York Times, que lleva 40 años cubriendo esta zona, este conflicto, ha ganado premios con sus libros. Y dice que en el frente interno también a Netanyahu se le está complicando, donde el ex primer ministro Olmert, donde
parlamentarios del Likud, partido que lo están cuestionando porque no ven cuál es ¿Dónde está el fin de todo esto? el fin, cuál es la salida, y ven que es una prolongación hasta el infinito de un conflicto que por lo demás tiene muchos frentes, en Yemen, en Líbano, en Siria, en Irán. Pero el gran apoyo que le va quedando hoy día a Israel es a Estados Unidos, ¿no? Porque, claro, tú lo decías, perdió el apoyo de Alemania, que ya no mira esto con tanta simpatía. Canadá lo mismo, Inglaterra, Francia también ya no están tan apoyando con tanta fuerza. Sí, no sé como si lo al ha principio. perdido totalmente. Pero el hay fondo, una sombra, una suspicacia respecto a lo que está pasando. Reparo. Y sobre todo, como hay una relación previa y es fuerte, se le está en el fondo haciendo sentir a Israel que sus acciones están teniendo un costo, ¿no?, mayor, y que hay límites también en la guerra, y esos límites se están traspasando. Ya. Pero efectivamente, quien le queda como socio es Estados Unidos, que no es un socio menor, y en este sentido Biden puso algunas limitaciones sobre el uso de algún tipo de arma, de bombas de distinto calibre, pero con Trump parece que había una carta blanca o una manga mucho más ancha para dejar que Israel opere y haga lo que tenga que hacer. Y con las señales que tenemos hoy día, ¿se avisora el fin del conflicto, la luz al final del túnel, Ojada, después de 19 meses? Mira, Medio Oriente es una de las regiones probablemente más difíciles de comprender, porque tiene sus dinámicas donde incluso hay factores religiosos que atraviesan los conflictos, que hay disputas atávicas, ¿cierto? Hay fronteras que quedaron construidas sobre poblaciones que son similares, y la verdad es que no parece que un final próximo al conflicto, porque lo que está pasando, sobre todo a raíz del 7 de octubre, es que se está reordenando Medio Oriente, y sobre todo los países están recalibrando, o se está recalibrando los niveles de disuasión que antes existían en la zona y que básicamente impedían que Irán atacara directamente a Israel, cosa que ahora Irán ha hecho. Entonces, ¿cómo volver a restaurar la disuasión en la zona para que los países no se enfrenten? Yo creo que todavía falta tiempo para eso. El régimen sirio, una dictadura muy longeva, ¿cierto?, que hace 40 años, cayó el año pasado. Y ahora hay un nuevo régimen sirio que se está posicionando, al cual se le están levantando restricciones, se está viendo qué pasa con eso. Irán está en una situación de máxima debilidad, no vista hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque sus aliados han sido destruidos. Hezbollah, ¿cierto?, Hamas están en muy mal traer, y los ataques que lanzó contra Israel fueron interceptados, fueron inefectivos. Entonces, y los rebeldes hutis en Yemen también están siendo atacados sistemáticamente por fuerzas occidentales, Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, si Israel no ha sido capaz por lo menos de disuadir a Irán, si Irán está en una situación de debilidad, Siria con un régimen tambaleando, Turquía apareciendo como la gran potencia regional, la verdad es que cuando se reordene esta situación, yo creo que va a faltar tiempo para que hagamos eso. Juan Pablo, te quería preguntar por los organismos internacionales. Hoy día el presidente Boric, cuando tomó la decisión de retirar los agregados militares, puso un tuit en la tarde citando una página de YouTube donde estaba la vocería de un profesor que había estado en el frente de batalla, y era muy crítico respecto a lo que estaba sucediendo. Hablaba de hambruna, de una verdadera cacería, lo puso como uno de los argumentos. La ONU hoy día, ¿qué rol juega en todo esto? Bueno, la ONU siempre ha jugado un rol, siempre cuando uno se pregunta... ¿Pero es simbólico o no? Es cada vez más simbólico, pero más simbólico porque la verdad que desde que un miembro del Consejo de Seguridad, Rusia, lanza una invasión ilegal y no provocada, ¿qué queda de legitimidad del Consejo de Seguridad para resolver las grandes crisis bélicas, que es la tarea del Consejo de Seguridad? Entonces, la verdad es que la ONU ha perdido mucho fuelle, tiene muchos críticos, y yo creo que a la hora de jugar la Nación Unida uno siempre debe preguntarse si el mundo sería mejor con o sin la Nación Unida. Yo creo que es mejor con la Nación Unida, pero ha perdido mucho juego, mucha capacidad de resolver crisis, se ha mostrado inefectiva por distintas circunstancias, porque es un mundo donde las potencias, tanto las más globales como Rusia, China y Estados Unidos, como las regionales, cuando quieren hacer valer sus intereses, recurren de nuevo a la fuerza militar, y se parece más al siglo XIX esto, donde la palabra geopolítica hoy día está de vuelta, donde la esfera de influencia parece estar de vuelta y parecen estar las potencias trazándola. Entonces, en un mundo donde el recurso de la fuerza vuelve a ser el instrumento de poder predilecto por muchos, el tema de las normas internacionales, que son lo que construyeron las instituciones, hoy día está debilitado, y el sistema de Naciones Unidas parece
inefectivo para resolver estos problemas. Pero eso tiene que ver con el sistema de Naciones Unidas o con la persona que está a cargo de las Naciones Unidas, con Antonio Gutiérrez en este sentido, porque uno puede percibir que a lo mejor en otros tiempos, cuando estaba Kofi Annan o Ban Ki-moon, se escuchaba más la voz de la ONU. No, y antes mucho más, por ejemplo, cuando uno lee, por ejemplo, la crisis del 62. De los misiles. De la crisis de los misiles, ¿cierto? Kennedy con Fidel Castro ya. Unión Soviética poniendo misiles nucleares en Cuba para atacar a Estados Unidos. Y uno lee hoy día la preocupación sobre lo que iba a decir la ONU y cómo justificar esto ante la ONU era brutal. Y cuando Saddam Hussein invade Kuwait, Pérez de Cuéllar, ¿cierto? El secretario general peruano, viajaba a Bagdad y se interponía básicamente y trataba de que los líderes se abuenaran y no llegara al conflicto. Entonces, yo creo que no tiene en este momento tanto que ver con la persona, porque antes tuvo Ban Ki-moon, sino más bien con el cambio de las circunstancias que rodean a un mundo de Naciones Unidas efectiva en un mundo donde las reglas valen harto. En un mundo donde las reglas no son tan respetadas, el rol de Naciones Unidas se relativiza y también los recursos, porque ¿quiénes son los países que tienen que hacer valer las reglas? Hoy día, los que la están traspasando. Claro. Juan Pablo, volviendo a la relación de Chile con Israel, se ha especulado mucho durante esta jornada sobre un eventual rompimiento de las relaciones entre Chile e Israel. Hoy día se retiran a los dos agregados militares que estaban en ese lugar, pero podrían, dicen algunos, se especula mucho en la prensa, avanzar un siguiente paso. ¿Qué tan dañino sería para la relación de ambos países? Ahí ya sí que no hay vuelta atrás. El canciller llamó a no especular al respecto. Y también pero la prensa somos buenos para especular. Sí, mira, a ver... escenario futuro, a ver. Revisando la historia. Muy rara vez Chile ha roto relaciones, incluso teniendo razones para hacerlo. Ya. Durante la Segunda Guerra Mundial se rompió relaciones con el eje, finalmente. El presidente Ríos. También durante con la Unión Soviética en distintos momentos, plena Guerra Fría. Venezuela, pongamos un caso, manda o orquesta el asesinato de un ex militar en suelo chileno, Ojeda, ¿cierto? Sí, el teniente Ojeda. Expulsa a nuestro personal diplomático desde Caracas y no rompemos relaciones. Entonces, y ahí tenemos una afectación directa. En cambio, en este conflicto palestino-israelí es más bien la impresión que nos causa, la condena que puede generar la crisis humanitaria que está siendo ahondada día a día, ¿cierto? Pero hemos tenido casos donde nos afecta más directamente y no hemos roto relaciones. Entonces, eso sería avanzar en un escenario bastante inédito para la política exterior chilena. Y sería leído, sí, como un gesto muy hostil y yo creo que podría tener una repercusión muy fuerte en lo que es la relación con Estados Unidos, que está más bien premiando a los países que se alineen con Israel, caso más cercano, Argentina, que lo ocupa como ejemplo. Entonces la probabilidad que, por ejemplo, Estados Unidos dijera como contraejemplo, pongamos algún tipo de sanción con Chile o los aranceles que tratamos hoy día estamos abiertos a tratar de negociar el 10%, mejor dejémoslo en 10 o subámoslo al 20%. Finalmente pierde la visa waiver. La verdad que vivimos en un mundo mucho más complejo donde los países son más transaccionales y donde, yo insisto, el cálculo tiene que ser fino porque la repercusión en las acciones que puede tener no es con Israel nomás, hay que ver el padrino de Israel. Yo creo que hay que ver el padrino de Israel y hay que ver el contexto más grande. O sea, las decisiones son soberanas. ¿Es competencia del presidente? Sí, y los países las pueden tomar. Pero evidentemente uno tiene que hacer los cálculos posibles, cómo esto va a repercutirle al interés nacional en mi relación con otros países, en el campo de la defensa, con las comunidades que tengo internas acá, con los palestinos chilenos, con los judíos chilenos que viven aquí, israelíes chilenos, en fin, uno tiene que tener un marco amplio de entendimiento antes de tomar cualquier decisión en esta materia. Estaremos atentos a lo que pase durante las próximas horas. Juan Pablo Toro, muchas gracias por estar aquí de Athena Lab para ayudarnos a comprender este conflicto, las implicancias que tiene además para el sistema de defensa de nuestro país, que nunca hay que dejarlo de lado porque nunca se sabe. Gracias por estar acá en Vía Pública. Buenas noches. Vamos a seguir conversando acá en Vía Pública, como cada noche. Vamos a hablar sobre la derecha política. ¿Qué pasó en el pasado? ¿Qué va a pasar en el futuro? Vamos a conversar sobre este libro que se llama La derecha liberal sí existe. Estamos aquí con su autor, con Hernán Larraín Mate, expresidente de Evópoli, ex convencional, ex profesor también. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias por la invitación, Davor. Encantado. Bueno, partamos hablando del concepto principal de este libro, liberal. ¿Qué significa hoy día una derecha liberal? Uno escucha izquierda liberal, derecha liberal, como que se manosea mucho el término a veces. Bueno, el libro es una crónica personal sobre la historia de Evópoli, de cómo un grupo de personas, ahí por el primer gobierno de Sebastián Piñera, empezó a pensar en un proyecto desde la centro derecha
y abrazando los valores del liberalismo, ¿cierto? Esta filosofía política que tiene un cuerpo de doctrina, ¿cierto? Democracia liberal, un proyecto de justicia liberal, en nuestro caso, que toda persona, independiente de su cuna, tenga las condiciones de desarrollar su propio proyecto de vida, ¿cierto? Los niños primero en la fila, un proyecto de economía abierta, mercados competitivos y también una sociedad pluralista. Y esto afincado, como te digo, desde la centro-derecha. Esos son los orígenes del proyecto. Hernán, ¿y por qué tu generación se pudo desarrollar un proyecto más liberal para la derecha? Porque antes tuvo la patrulla juvenil con el mismo Piñera, con Alberto Espina, con Evelyn Matei. No les fue bien, terminaron con el libro del que tú hablas acá, El Travesía del Desierto, que lo citas en algún minuto, famoso de Andrés Alamán, pero ellos no pudieron. Llegó otra generación a partir del 2011. ¿Por qué ustedes sí y ellos no? Bueno, yo creo que la persona que fue clave en esto fue Piñera, ¿ah? Y por lo tanto la patrulla juvenil jugó un rol importante, emprendieron, no tuvieron un éxito en su momento, pero luego Sebastián Piñera fue, creo, el que asentó las bases de una centro-derecha democrática, moderna, abierta, reformista, y en ese espacio es donde nace Evópolis. Yo creo que él abrió una cancha además por una nueva generación que efectivamente el 2011 se enfrenta a lo que en ese momento emergía como lo que iba a ser la nueva izquierda que hoy día gobiernan, ¿no? Sí. Y ese es un poquito el origen. Pero yo creo que Sebastián Piñera fue un liberal, sí. Eso yo defiendo esa idea en el libro. Lo defiendes mucho en los primeros capítulos. Y que le generó, entre otras cosas, un espacio para que Evópolis pudiera existir. Ya, o sea, Sebastián Piñera es de alguna manera el papá de la derecha liberal. Así por lo menos lo entendí yo al leer el libro. Bueno, yo creo que fue un líder que generó condiciones para que una generación muy amplia, en distintos partidos, pudiera participar de la política y, en nuestro caso, la oportunidad de emprender un proyecto. Hernán, tú fuiste muy cercano a Sebastián Piñera, de hecho trabajaste con él en la campaña y también en su primer gobierno. Te quería preguntar qué significa esto para ti, de lo que hablas mucho en el libro, que es la estrella que marcó de alguna manera la campaña de la primera elección de Sebastián Piñera. Te la paso para que la... Bueno, es un gran recuerdo porque sí. me tocó participar, ¿cierto?, en el equipo de comunicación y marketing, ¿cierto? Y esto fue el 2009, fue un símbolo muy importante. Sí. Y yo rescato que este símbolo tuvo la gracia de ser un proyecto de modernización, ¿ah? Que tuviera los colores, una cosa diversa, distinta a los colores tradicionales que usaba la derecha hasta ese minuto. Era un proyecto de futuro, de cambio, y creo que logró sintonizar en su minuto con la posibilidad de un proyecto de esperanza y reformista, que fue, creo, lo que pasó en la campaña del 2009. Una derecha que logró ser mayoría después de décadas sin haber logrado llegar a una moneda democráticamente. Ya te voy a preguntar por el presente, pero quería preguntar un poquito más en el pasado, porque tú eres bastante crítico de ese primer gobierno de Sebastián Piñera, sobre todo por la frase "la nueva forma de gobernar". Hicimos más en 20 días que en 20 años, que fue otra de las frases de ese momento post-reconstrucción después del 27F, en el medio del tema de los mineros y todo. ¿Por qué Sebastián Piñera no supo leer quizás esa coyuntura, ese momento, y se presentó ante la ciudadanía como un gobierno de los gerentes, que ahora sí las cosas iban a hacer bien? Bueno, esa autocrítica, yo me incluyo en ella, yo era parte del equipo de comunicaciones y creo que en esa idea del gobierno de los gerentes había un entusiasmo muy valioso de meterle gestión al Estado, ¿cierto? Pero yo creo que aprendimos tempranamente que la gestión, que es una cosa muy valiosa, debe estar acompañado de la política, ¿ah? Y habrá que recordar que al andar, ¿cierto?, tuvimos problemas y varios pesos pesados que estaban en el Congreso tuvieron que entrar a potenciar el gobierno. Entonces, la idea de simplemente meterle gestión del sector privado a la gestión pública, creo yo, se quedó corta y fue un aprendizaje que tempranamente todos aprendimos. ¿Cómo se logró hacer finalmente Evópolis? Porque tú cuentas en el libro también de que Sebastián Piñera no quería más partidos. Con la UDI y RN ya me basta, decía, no quiero un partido nuevo, sino que hay que quizás dentro de los partidos hacer modificaciones. Finalmente, Evópolis salió a la luz, consiguió las firmas, un partido hasta el día de hoy. ¿Cómo fue? Bueno, es cierto, Sebastián Piñera en un principio decía, pero aquí otro partido más, ¿ah? Si con las estructuras que tenemos son suficientes. Y nosotros teníamos la convicción de que había un espacio para una nueva generación, que había nacido en democracia, que había sido parte, por así decirlo, del proceso de modernización que ha vivido Chile en las últimas décadas, y era culturalmente más liberal, más abierto, más tolerante. Y creíamos que había efectivamente además en muchos de los colaboradores que estaban en el gobierno, que eran independientes, que tal vez veían a los partidos más tradicionales con cierta distancia, la oportunidad de aquí, una plataforma que renovara y oxigenara la centro derecha. Yo creo que ese fue un poquito el espíritu desde un origen. ¿Y Evópolis pudo conseguir todos los objetivos que se trazó en un inicio, o quizás la fama le llegó muy rápido? Tuvieron muy rápido el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, muy rápido senadores, precandidatos presidenciales. Bueno, yo cuento en el libro, ¿cierto?, que Evópolis tuvo una partida muy novedosa, muy atractiva, muy valiosa.
Efectivamente, esa primaria con Felipe Casa en 2017 fue muy atractiva. Tuvimos parlamentarios, una bancada propia. Y cuando se produjo el estallido, bueno, la responsabilidad con Gonzalo Blumel en Interior, con Ignacio Briones en Hacienda. Gloria Justo en Transporte. Claro, se mantuvo en Transporte. Una responsabilidad muy grande. Y eso obviamente también fue un golpe al proyecto. Este proyecto que era novedoso, le tocó asumir la responsabilidad en el momento en que el capital político del gobierno estaba en el suelo. Y por lo tanto, creo yo que eso fue duro. Luego nos tocó oponernos a los dañinos retiros previsionales. Fuimos el único partido en Chile donde todos sus parlamentarios votaron en contra. Y todo eso, sumado a más factores naturalmente, yo creo que fueron golpes para el partido, pero este proyecto sigue en pie y sigue encarando el futuro con optimismo. ¿Y hoy día qué define al liberal en el año, a la derecha liberal en el 2025? Estamos en mayo del 2025. ¿Qué los define? ¿Cómo se lee hoy día? Porque las coyunturas de ahora no son las mismas de antes. Ustedes se inspiraron mucho en su minuto en la Big Society de David Cameron en Inglaterra, también en José María Aznar. Pero el mundo cambia, va todo muy rápido. Estábamos hablando aquí de la guerra hoy día. Bueno, es cierto. Yo creo que cuando nació Evópolis, la realidad política era muy diferente. Hoy día, el liberalismo en el mundo, también en Chile, está muy desafiado, porque lo que la lleva no son precisamente líderes centristas, reformistas, moderados, dialogantes, que buscan acuerdos. La llevan más bien líderes que están en los extremos, que polarizan, que están más cerca de figuras performáticas, muchas veces populistas. Y yo creo que la gran responsabilidad hoy día que tiene el liberalismo, la más importante de todas, es seguir defendiendo los valores de la democracia liberal. Y eso en el mundo. Ahí donde Trump brilla hoy día, yo creo que hay un líder que tiene muchas características autoritarias y no precisamente liberales. Y este fenómeno está pasando en distintas partes. Creo que seguir defendiendo sus valores es muy valioso. Hernán, ¿y cuánto se parece el Evópolis, pongámosle hace 10 años, el 2015, con Chile Vamos en el 2025? ¿Ustedes lograron correr de alguna manera el cerco de la centro-derecha? Bueno, yo defiendo que este partido siempre pequeño, cohesionado, ha logrado influir en muchas dimensiones, pero yo efectivamente creo que hoy día la derecha es más pluralista, es más reformista, y lo veo en Chile Vamos, ¿cierto? En una serie de banderas que ha ido abrazando en el último tiempo, que son distintas a lo que éramos hace 15 años. Esto obviamente también tiene muchos otros factores, pero yo creo que hay una influencia que ha ejercido Evópolis que, insisto, con pocas personas, pero con muy buena calidad, con propuestas, con visión reformista, ha hecho un aporte valioso. ¿Cómo ves la renovación de la política? ¿Se renovó más al otro lado del arco iris, más en la izquierda, en la centro-izquierda, más que en la centro-derecha o la derecha? Bueno, no cabe ninguna duda que en la izquierda se produjo una renovación. Ahí está el presidente Boric en la moneda. Exactamente, o sea, no hay que ir muy lejos, ¿cierto? Sí. Hubo desde el 2011 una serie de líderes que emergieron con mucha fuerza y que increparon la obra de la Concertación. Esto es algo que yo creo que hay que observar con atención. Y generaron además un quiebre, una búsqueda de reemplazo, no de complementación. Nosotros en Evópolis siempre vinimos a abrir la cancha, a generar un nuevo espacio, no a reemplazar. Y yo creo que hay que aprender la lección. Yo creo que el Frente Amplio logró llegar a la moneda y una vez en la moneda, bueno, aprendieron de que todas las cosas que decían, esos discursos, digamos, con promesas tan generosas, eran extraordinariamente difíciles de cumplir. Nos decían que los acuerdos eran una forma de rendirse a las propias convicciones y miren hoy día lo que pasa. El presidente tiene pronto una cuenta pública y creo que hoy día el presidente Boric se parece mucho más a las figuras que antes criticó, a Patricio Aylwin, a Ricardo Lagos, que al diputado Boric. Ya, pero ¿cuál generación estuvo de alguna manera, voy a ocupar una palabra coloquial, taponeada? ¿El Frente Amplio por la Concertación o ustedes por los viejos patriarcas de la UDI, de Renovación Nacional, los senadores, los diputados de los 90-2000? Bueno, yo creo que Evópolis se abrió un espacio. En política no te regalan nada, ¿cierto? Hay que emprender, hay que generar un lugar y eso fue el espacio que generamos nosotros. Y ahí está, y somos parte de la coalición de Chile Vamos desde que nacimos y han nacido otros proyectos por la derecha, ¿cierto? Ahí está el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, en parte por el cambio del sistema político que permitió a generar partidos en otras condiciones y participar del Congreso también. Pero hoy día, creo yo, hay espacios para emprender. Yo creo que ese no es el gran tema. Hernán, y en tu trayectoria, que la repasas harto de tu trayectoria vinculada a la política, ¿cuánto te formó, te hizo madurar políticamente tu paso por la Convención Constitucional
el 2021 fue eso, 2021 Así es. hasta que fue la votación en septiembre del 2022. Tú dices ahí que te decían cuico, pipiólora, oligarca, algo así te decían. No, efectivamente, bueno, fueron muchos los que lo pasamos mal en la convención, porque éramos una minoría y a la derecha se le caricaturizó como como en el fondo la élite viciosa frente a un pueblo virtuoso, ¿cierto? Que eran las grandes mayorías que habían en la convención. Y tú eras la raíz mate. Claro, Son apellidos y yo- muy claro, distinguidos. exactamente. Y en el fondo la élite y ciertos apellidos representaban todo aquello que había que dejar atrás. ¿Ah? Y efectivamente yo creo que bueno, fue un grave error que cometieron las izquierdas, con un texto absolutamente excesivo, sin buscar acuerdos, sin hacer algo inclusivo, y ese fue un gran fracaso. ¿Nos farreamos esa posibilidad como país? Por supuesto, y no una vez. 2 veces nos dimos la posibilidad de democráticamente construir un texto y a propósito de un momento muy difícil políticamente generar un pacto, y yo creo que eso quedó atrás y la ciudadanía quedó muy decepcionada. A partir del rechazo que fue mayoritario el 4 de septiembre del 2022, emergió republicano, se consolidó ya como una fuerza. Hoy día, ¿cómo observas ese fenómeno republicano y también el Partido Nacional Libertario, que también toma algo del nombre de tu libro? Bueno, yo creo que son proyectos que han logrado instalarse en la política chilena, no hay ninguna duda. Tienen líderes que son competitivos, particularmente José Antonio Kast. Pero yo creo que es bueno marcar ciertas diferencias con ellos, desde las derechas, digamos. Porque ellos creo que a diferencia de, por ejemplo, lo que hicimos nosotros, que era complementar, ampliar el sector, yo creo que ellos buscan y están en una pelea más bien hegemónica, un poquito la lógica del Frente Amplio. La idea es reemplazar a una derecha que ellos consideran cobarde, amarilla, tibia, que busca acuerdos con la izquierda y toda forma de acuerdo de nuevo, pensemos en la reforma previsional, ¿cierto? Donde ellos terminaron votando en contra, lo que yo creo es una muy buena reforma para Chile. Y bueno, nos vamos a encontrar en primera vuelta, pero creo que es una derecha que tiene muchas diferencias y fundamentalmente respecto de la pregunta más importante que tienen que hacerse los chilenos este año, yo creo es si tienen la experiencia para gobernar Chile, si tienen los equipos, si tienen... Porque ya no podemos volver a improvisar. Volver a probar con alguien como Gabriel Boric, un diputado que hace 4 años con muy poca experiencia, yo creo que... Y por eso creo que Evelyn Matei es una candidatura tan potente y que por algo lidera las encuestas hace tanto tiempo. En el 2021 tú votaste por José Antonio Kast, por lo menos Evópoli se cuadró con José Antonio Kast en esa segunda vuelta con Gabriel Boric. ¿Hoy día lo volverían a hacer? Si es que José Antonio Kast pasa a la segunda vuelta con, no sé, Carolina Toá, por ejemplo. Bueno, nosotros en eso fuimos a una primaria con Ignacio Briones, luego apoyamos a Sebastián Sichel y efectivamente pasó a José Antonio Kast. Y cuando nos vimos enfrentados a ese dilema, a José Antonio Kast o a Gabriel Boric, pensando en Chile y en política tú tienes que tomar una decisión, no puedes simplemente echarte para atrás y decir, bueno... Hagan lo que quieran acá. Exacto, nosotros creemos, pensamos y lo sigo pensando, y de hecho después de 3 años no tengo ninguna duda de que Gabriel Boric no era una buena idea para el país. Ahora, frente a esa pregunta, eso es política ficción. Faltan 5 meses para la elección. Hoy día Evelyn Matei tiene un proyecto súper potente y creo que hay que trabajar para que ella pase a segunda vuelta. Y si eso no ocurre, bueno, eso se verá en su momento. Pero hoy creo yo que el foco es ganar y pasar a segunda vuelta. ¿Y cómo has visto a Evelyn Matei como candidata? Ha tenido episodios erráticos como aquel del golpe de Estado, donde cuestionó de alguna manera el tema de las muertes a partir del 11 de septiembre, la justificó en una entrevista radial. ¿Has visto bien el desempeño de ella? ¿Ha ido de menos a más o de más a menos como candidata, que ya lleva más mucho tiempo desde que era alcaldesa? Se apuntaba como la primera en las encuestas. Exacto, ella lleva liderando mucho tiempo las encuestas. Yo creo que hay un equipo muy potente que se ha ido construyendo. Diego Paulsen es su jefe de campaña hace algunas semanas. Yo creo que se está empezando a profesionalizar y a estructurar eso. Siempre se van a cometer errores, las campañas son obras humanas. Lo importante es identificarlos, aprender de ellos y avanzar. Y yo creo que, por supuesto, siempre se pueden hacer bien y mejor las cosas y no tengo ninguna duda que la campaña de Evelyn Matei va a ir siguiendo, va a seguir liderando, digamos, y creo, además, responsablemente, que es lo mejor para Chile. Hernán, terminando ya te quiero llevar un poquito a la coyuntura política de esta semana, sobre todo lo que ha hecho la Contraloría con estas licencias médicas, más de 25.000 personas cuestionadas, sumario, ha sido un escándalo, todos los días renuncia un montón de gente. ¿Cómo observas este fenómeno, esta decisión de la Contraloría que ha tenido tantas repercusiones, donde no todo tiene que ver con el gobierno de Gabriel Boric, solo uno
de cada 10 personas ingresó al Estado en el gobierno de este presidente. No, esto es una crisis muy grave. Creo que los chilenos además estamos todos, ¿cierto?, muy enojados. Creo que es bien vergonzoso todo lo que estamos viendo. Es un escándalo. Y es un escándalo que yo creo que todavía le queda. ¿Ah? Y yo espero que hayan obviamente medidas de corto plazo para poder corregir todos los abusos. Pero creo que hay que hacerse preguntas bien de fondo. Y yo creo que el Estatuto de Empleo Público es una de las cuestiones que yo creo que tenemos que enfrentar. Nosotros desde Bópoli, y especialmente desde Horizontal, hace mucho tiempo venimos diciendo que uno de los problemas que tiene Chile para poder desarrollarse, para poder progresar, es terminar con un Estado anquilosado donde el pituto y no el mérito es lo que la lleva. Y yo creo que nosotros debemos entrar muy de lleno y hacer una cuestión de fondo, y creo que esta crisis es una oportunidad para poder hacer ese cambio. Ya, pero ¿cuánto del Estado funciona bien y cuánto mal? Porque también tenemos el ejemplo, por ejemplo, en el gobierno de Sebastián Piñera con las vacunas, que el Estado fue maravilloso, llegó hasta el último rincón de Chile con las vacunas, y no con una dosis, sino con varias. Ahí el Estado fue un músculo muy potente que sirvió. Aquí se ve que hay manzanas podridas. ¿Qué tanto es bueno y qué tanto es malo? ¿Se puede cuantificar? A ver, el Estado chileno en materia de empleo ha aumentado un 60% en los últimos 10 años y el mercado laboral un 14%. O sea, se ha transformado en una agencia de empleo lleno de operadores políticos, y por supuesto que hay personas que hacen muy bien la pega, que son funcionarios públicos, que son honrados y están ahí por mérito, pero sabemos también de que hay muchas personas que no deben estar ahí. Y yo creo que nosotros tenemos que cambiar la lógica por un Estado profesional, donde sea el mérito el que sea la regla fundamental. Y en eso, insisto, hay un estatuto de empleo público que no permite la competencia, que no permite que estén los mejores ahí, y esa es una cuestión que, a pesar de que haya muchos grupos que puedan oponerse porque va a tener adversarios importantes, es una cuestión, creo yo, tan importante, por ejemplo, como reformar el sistema político. Hay ciertas cuestiones que necesita Chile hacer y son decisiones difíciles, pero son estructurales. Hernán, a propósito que tú eres uno de los partícipes de la llamada derecha liberal en Evópoli, ¿es prudente que el país discuta nuevamente la ley de aborto hasta las 14 semanas que fue presentada hace pocas horas ahí en el Congreso? Bueno, yo creo que lamentablemente el gobierno no está realmente generando un debate sobre el aborto. Creo que está tirando una bomba de humo para poder ordenar en lo posible la agenda, que por supuesto no controla. Lo mismo creo respecto del tema con Israel y amenazar con cortar relaciones diplomáticas. Creo que son cuestiones que no son serias. Está improvisando a última hora, tiene una cuenta pública este domingo, y creo que la agenda sin duda está en otro lugar. Y respecto al tema del aborto, que yo personalmente estoy de acuerdo con un aborto legal, creo que hay prioridades. ¿Con las 3 causales o con este que propone el gobierno hasta 14 semanas? Bueno, no quiero entrar al detalle, ¿no? Pero es más cercano a lo que está proponiendo el gobierno. Pero creo que hay una cuestión de prioridades y de momento. Y yo creo que hoy día, cuando los chilenos ven que hay un problema muy serio en materia de orden público, cuando ven los problemas de corrupción y de mal uso de los recursos públicos, cuando hay una economía estancada, yo espero que el gobierno se enfoque en lo fundamental. Ahora, creo que este es un tema que es importante y creo que hay que debatirlo, pero hay que hacerlo no jugando con las agendas, sino más bien de manera seria. Ya, pero ¿ves desde Horizontal o como expresidente de Bópoli, como observador de la coyuntura política, que Chile está más maduro para discutir estos temas valóricos? Ya no está el cardenal Medina, no está la Iglesia, quizás con una posición muy dura y muy firme. También tiene algo que decir ante este tema, pero hoy día la sociedad chilena está más madura para opinar, para decir yo creo esto otro. Bueno, yo no soy quien para decir si la sociedad chilena está o no madura, honestamente. Pero como observador desde Horizontal. Pero sí creo que Chile ha dado muchos pasos para avanzar en muchas materias en la dimensión cultural y valórica. Hoy día Chile cuenta con un matrimonio igualitario, ¿cierto? Y creo que eso son señales de un país que ha ido ganando en autonomía. Hay reconocimiento a distintos tipos de familias y son materias sin duda que también son importantes, pero te insisto, no hoy día los más urgentes. Hernán Larraín Mata, ha sido un gusto conversar contigo. Tu libro ya está a la venta, está en todas las librerías. La derecha liberal sí existe. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Muchas gracias por la oportunidad ahora. Gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta con más en Vía Pública aquí en Canal 24 Horas.
11 de la noche con 57 minutos, estamos de vuelta en este Vía Pública, terminando el Vía Pública, terminando además la jornada de día miércoles con muchas noticias. Ustedes han visto que esta semana ha estado marcada por la política, sobre todo con el caso de las licencias médicas, que promete además seguir marcando el debate durante los próximos días. Incluso podrían haber iniciativas, proyectos de ley, tal como lo planteó la Contralora General de la República y en sesión con los senadores. Pero veamos qué publica hasta ahora 24horas.cl. Ayer les contaba sobre la derrota de la U. Hoy día no tenemos nada del deporte, sino que tenemos una decisión que viene desde los Estados Unidos y que ha dado la vuelta al mundo, porque tras expresar que el plan fiscal socava su trabajo, Elon Musk anuncia su salida del gobierno de Donald Trump. El empresario agregó que la emisión del Departamento de Eficiencia Gubernamental se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierte en un modo de vida en todo el gobierno. Duró poco, poco y nada. Recordemos que Trump asumió el 10 de enero, lleva un par de meses nomás a cargo de los Estados Unidos, pero ha golpeado la mesa con mucha fuerza. La guerra comercial finalmente le llegó a Elon Musk, donde le aprieta el zapato, en los negocios, en los famosos autos Tesla que son tan mirados y admirados por el resto del planeta. Vamos a ver qué repercusiones tiene todo esto el día de mañana, cómo reaccionan también los mercados, porque estas decisiones son políticas, pero mueven también la aguja de la economía. Veamos cómo está a esta hora nuestra capital. Hace mucho frío en Santiago, hoy tuvimos 1.6 grados de mínima en la mañana y todo indica que estamos encaminándonos a tener una noche muy helada también en nuestra capital. Mañana máxima de 18, hacia el fin de semana usted lo ve en las imágenes, no hay tantas nubes, tampoco lluvia, ya con lo que llovió en el comienzo de la semana, al parecer es suficiente y así vamos a despedir este mes de mayo al que le van quedando muy pocos días. Recordemos que el domingo tenemos la cuenta pública, así que estamos listos acá en TVN y también en Canal 24 Horas para estar monitoreando los anuncios que va a realizar el presidente Gabriel Boric. Pero despedimos este Vía Pública con buena música como siempre, porque la icónica cantante, compositora y actriz australiana Kylie Minogue está celebrando este miércoles su cumpleaños número 57. Con una trayectoria que la ha visto transformarse y mantenerse en la cima de la industria musical, Minogue ostenta el récord de ser la primera artista femenina en conseguir un álbum número 1 en el Reino Unido en 5 décadas consecutivas, desde los 80 hasta la actualidad. Para alegría de sus seguidores chilenos, Kylie Minogue va a regresar al país el próximo 12 de agosto. Lo hará en el marco de su Tensión Tour, presentándose en el Movistar Arena ante más o menos unos 15.000 espectadores. Esta será la segunda visita de la australiana a Chile tras su recordado concierto en la pista atlética del Estadio Nacional, al que yo asistí, estoy recordando, en noviembre del 2008. Pucha que ha pasado rápido el tiempo, pero ahí estuvimos hace ya mucho tiempo viendo a esta destacada artista internacional. Despedimos así este Vía Pública. Como siempre a ustedes, muchas gracias por acompañarnos cada noche aquí en Canal 24 Horas. Que les vaya muy bien, que descansen.